Estimados amigos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Escuela de Inmigrante Nuestra América. Me llamo Valeria, yo soy profesora de la escuela. Hoy en día nosotros vamos a practicar 128 preguntas cívicas que se requieren preparar para pasar la entrevista de ciudadanía estadounidense. Estimados amigos, bienvenidos a nuestra escuela. Somos Nuestra América, Escuela de Inmigrante. En nuestra escuela contamos con más de 10 años de experiencia y ya hemos ayudado de más de 5,000 estudiantes nuestros prepararse y pasar la entrevista de ciudadanía estadounidense. Únense a nuestro programa para prepararse juntos para la entrevista de ciudadanía. Estimados amigos, hoy nosotros vamos a trabajar con 128 preguntas cívicas. En nuestro video curso, nosotros vamos a estudiar 15 preguntas cada día. Nosotros vamos a concentrarnos en las palabras claves que se necesita escuchar para entender la pregunta y vamos a concentrarnos en la respuesta. Vamos a repasar las primeras 15 preguntas oficiales del examen de preguntas cívicas, pregunta por pregunta, con la respuesta correcta en inglés y en español. Les invito a pasar por el botón debajo del video para descargar nuestro guía del estudio gratis para entrevista de ciudadanía. Pulsen el botón, descarguen inmediatamente. En este guía van a encontrar todo lo que necesitan para prepararse de una manera completa. Entonces, en nuestra escuela, nosotros también tenemos clases personalizadas de preparación de entrevista de ciudadanía. Les invito a practicar juntos. Entonces, estimados amigos, ahora vamos a trabajar juntos para prepararse para test de preguntas cívicas. Hoy empezamos con la pregunta número 1 y nosotros trabajamos hasta la pregunta número 15. Vamos a trabajar primeramente oralmente para que puedan memorizar las preguntas. La pregunta número 1. What is the form of government of the United States? Una vez más, por favor, repitan esta pregunta en voz alta. What is the form of government of the United States? Para entender qué tipo de información se requiere en la respuesta, nosotros vamos a escuchar muy atentamente las primeras palabras de pregunta. Aquí son what is. What is significa cuál es o qué es. Aquí cuál es. Form es forma. Of government, de gobierno, of the United States, de los Estados Unidos. ¿Cuál es la forma de gobierno de los Estados Unidos? Nuestra respuesta será en inglés, republic. Repitan, por favor, republic. Republic. What is the form of the government of the United States? Republic. Ahora, sin la respuesta en la pantalla. What is the form of government in the United States? Republic. Estimados amigos, durante el test de 128 preguntas cívicas, nosotros tenemos una responsabilidad de responder tal como está escrito en la lista oficial de preguntas y respuestas publicadas por el Servicio Inmigratorio de los Estados Unidos. Entonces, no se requiere hacer una oración completa. Si la respuesta es una palabra, lo que hacemos es decimos solamente una palabra. What is the form of the government of the United States? Republic. Muy bien. Pregunta número 2. What is the supreme law of the land? What is, aquí tenemos
Mismas palabras. What is? ¿Cuál es o qué es? ¿Cuál es the supreme law? La palabra clave para nosotros aquí es law, que es la ley. Supreme law, la ley suprema. La ley suprema. ¿Cuál es la ley suprema del país? What is the supreme law of the land? ¿Cuál es la ley suprema del país? Es decir, ¿qué ley es más importante en los Estados Unidos? Claro que es la Constitución. US Constitution. Repitan en voz alta. US Constitution. US Constitution. Una vez más. What is the supreme law of the land? What is the supreme law of the land? US Constitution. What is the supreme law of the land? US Constitution. Muy bien. Seguimos con la pregunta número 3. Name one thing the US Constitution does. Ahora ya hemos entendido que es una pregunta sobre la Constitución estadounidense. A ver las palabras con las que empieza esta oración. Name. Nosotros sabemos que es el nombre, pero también puede ser el verbo, el orden que nos da el oficial inmigratorio. Entonces aquí, la oración empieza con esta palabra. Para nosotros, name significa nombra, nombre, una función de la Constitución de los Estados Unidos. Name, one thing, nombra una cosa. The US Constitution does, que la Constitución hace. Entonces, ¿qué hace la Constitución? Protects the rights of the people. Repitan la respuesta, por favor. Protects the rights of the people. Protects the rights of the people. Protects, repitan, protects significa protege, the rights, los derechos of the people, del pueblo. Entonces, la pregunta, name one thing that US Constitution does. Protects the rights of the people. Una vez más. Name one thing the US Constitution does. Protects the rights of the people. Muy bien. Seguimos con la pregunta número 4. The US Constitution starts with the words with the people. What does with the people mean? The US Constitution, la Constitución estadounidense, starts, empieza, with the words, con las palabras, we the people, que significa nosotros el pueblo. What does with the people mean? ¿Qué nosotros el pueblo significa? Entonces, aquí tenemos una de las preguntas largas que aparecen en la lista de 128 preguntas. Consta de 2 partes. La primera parte es el comentario y la segunda parte es la pregunta a la que debemos responder. Entonces, en el comentario, nosotros enfocamos que es una pregunta sobre la Constitución, the US Constitution, y concentrémonos en las palabras with the people. Entonces, es la única pregunta donde aparece esa frase we the people. Y la pregunta, what does with the people mean? ¿Qué significa with the people?
¿Qué significa eso? Entonces, nuestra respuesta es self-government. Self-government, que se traduce como autogobierno. Self-government. Self-government. Por favor, escuchen la pregunta y repitan. The U.S. Constitution starts with the words, with the people. What does with the people mean? Self-government. Muy bien, trabajo. Continuamos con la pregunta número 5. How are the changes made to the U.S. Constitution? De nuevo, escuchamos que el tema de esta pregunta es la Constitución. Y otra palabra clave que escuchamos aquí es changes. La palabra changes significa cambios. Cambios. Y también, ¿con cuáles palabras empieza esa pregunta? A ver, how, ¿cómo? Ese tipo de las preguntas que nos requieren la información cómo o por qué o para qué son las preguntas más difíciles en toda la aplicación, en toda la lista de las preguntas, porque en estas preguntas las respuestas son largas normalmente. Entonces, how are the changes made to the U.S. Constitution? ¿Cómo los cambios se hacen a la Constitución? ¿Cómo se hacen cambios a la Constitución? Ese proceso de enmiendas, en inglés, amendments. Amendments. Repitan, por favor, amendments. Vamos a escuchar la pregunta. How are the changes made to the U.S. Constitution? Amendments. Ok, muy bien. Ahora, una vez más, how are the changes made to the U.S. Constitution? Amendments. Muy bien. Continuamos con la pregunta número 6. What does the Bill of Rights protect? ¿Qué protege la Carta de Derechos? Bill of Rights. Bill of Rights es el nombre de las primeras 10 enmiendas a la Constitución estadounidense. Nos preguntan qué protege, protect, Bill of Rights, Bill of Rights. ¿Qué does the Bill of Rights, Carta de Derechos, protects, protege? ¿Qué protege la Carta de Derechos? What does the Bill of Rights protect? Vamos a repasar la respuesta. The basic rights of Americans. The basic rights of Americans. La palabra right significa el derecho. Basic rights. Derechos básicos of Americans, de los estadounidenses. The basic rights of Americans. Una vez más, la pregunta, what does the Bill of Rights protect? The basic rights of Americans. Vamos a repasar sin ver la respuesta. What does the Bill of Rights protect? The basic rights of Americans. Pasamos a la pregunta número 7. How many amendments does the U.S. Constitution have? Nuestra palabra clave aquí es how many. ¿Cuántas? How many amendments? ¿Cuántas enmiendas la Constitución tiene? How many amendments does the Constitution have? La respuesta es solamente un número. 27. 27. 27.
How many amendments does the Constitution have? 27. Una vez más. How many amendments does the Constitution have? 27. Ok, muy bien trabajo. Continuamos con la pregunta número 8. Why is the Declaration of Independence important? La pregunta está dedicada a la Declaración de Independencia. Declaration of Independence. Declaration of Independence. Y la pregunta, como ya he dicho, una de las más difíciles durante este test de preguntas cívicas es la pregunta why. ¿Por qué? Why? Porque the Declaration of Independence, la Declaración de Independencia, is important. Es importante. Vamos a ver la respuesta. It says America is free from British control. Repitan, por favor, en voz alta. It says America is free from British control. Una vez más, por favor. It says America is free from British control. Why is the Declaration of Independence important? Vamos a repetir. Esa dice, it says, los Estados Unidos son libres. America is free del control británico. From British control. It says America is free from British control. Why is the Declaration of Independence important? It says America is free from British control. Muy bien. La pregunta número 9. What founding document said the American colonies were free from Britain? What founding document? ¿Qué documento fundador said, dijo, the American colonies, las colonias americanas, were free, fueron libres, from Britain, de Bretaña? Entonces, ¿cuál documento proclamó la libertad, free, de las colonias americanas ante el control británico? Fue, claro que, la Declaración de Independencia. Entonces, what founding document said the American colonies were free from Britain? Declaration of Independence. Declaration of Independence. Muy bien, vamos a repasar la pregunta. What founding document said America is free from British control? Declaration of Independence. Muy bien, la pregunta número 10. Name 2 important ideas from the Declaration of Independence and the U.S. Constitution. Aquí nosotros vamos a escuchar nombres de dos documentos muy importantes en los Estados Unidos. Declaration of Independence, Declaración de Independencia, y the U.S. Constitution, Constitución estadounidense. Y que nos pregunten sobre estos documentos. Nombre, dos ideas importantes, important ideas. Name 2 important ideas. Nombre, dos ideas importantes. From the Declaration of Independence, de la Declaración de Independencia, and the U.S. Constitution, y la Constitución estadounidense. Nosotros podemos responder con
liberty, liberty, libertad, liberty. Y natural rights. Rights significa derechos. Natural rights, derechos naturales. Natural. Vamos a concentrarnos en la pronunciación. Natural. Natural rights. Entonces, dos ideas. Liberty y natural rights. Ahora vamos a repasar la pregunta. Name two important ideas from the Declaration of Independence and the U.S. Constitution. Name two important ideas from the Declaration of Independence and the U.S. Constitution. Liberty, natural rights. Muy bien. La pregunta número 11. The words life, liberty, and the pursuit of happiness are in what founding document? Life, vida, liberty, libertad, y the pursuit of happiness, y búsqueda de felicidad. La pregunta es, ¿en qué documento aparecen estas palabras? The words life, liberty, and the pursuit of happiness. A la hora nosotros escuchamos tales palabras, life, liberty, pursuit of happiness, nosotros vamos a nombrar el documento y es Declaration of Independence. Declaration of Independence. Una vez más. The words life, liberty, and the pursuit of happiness are in what founding document? Life, liberty, and the pursuit of happiness. Por favor, repitan en voz alta. The words life, liberty, and the pursuit of happiness are in what founding document? La respuesta, Declaration of Independence. Declaration of Independence. Vamos a pasar a la pregunta número 12. What is the economic system of the United States? Economic system. Son las palabras clave de esa pregunta. Economic system, sistema económico. El sistema económico de los Estados Unidos es capitalism, capitalismo, o economía de mercado libre, free market economy. La pregunta, what is the economic system of the United States? Para entender bien esta pregunta, nosotros tenemos que concentrarnos en las palabras clave de esa pregunta y son economic system. Por favor, no mezclen las preguntas. What is the form of the government of the United States? ¿Cuál es forma de gobierno? Y la respuesta es republic, república. Y esa pregunta, what is the economic system in the United States? Capitalism, capitalismo. Pasamos a la pregunta número 13. What is the rule of law? Rule of law, ¿qué significa law? Es derecho. Rule of law es el estado de derecho. What is the rule of law? Vamos a repasar la respuesta varias veces para recordarla. Everyone must follow the law. Everyone must follow the law. Cada persona, everyone, debe, must, seguir, follow la ley, the law. Everyone must follow the law. Entonces, en la pregunta recordamos rule of law, rule of law. What is the rule of law? Everyone must follow the law.
Everyone must follow the law. La pregunta número 14. Many documents influence the U.S. Constitution. Name one. Muchos documentos, many documents, influyeron the U.S. Constitution, la Constitución estadounidense. Name one. Nombre uno. ¿Qué uno? Un documento que influyó a la Constitución estadounidense. Many documents influenced the U.S. Constitution. Name one. Podemos nombrar un documento que para nosotros es una tarea muy fácil. Es the Declaration of Independence. Declaration of Independence. Una vez más, vamos a escuchar la pregunta. Many documents influence the U.S. Constitution. Name one. Declaration of Independence. Muy bien. La pregunta número 15. There are 3 branches of government. Why? Aquí enfrentamos esa pregunta difícil. Why? ¿Por qué? ¿Qué por qué? There are. Aquí hay 3 branches. 3 ramas of government, del gobierno. Why? ¿Por qué? ¿Por qué hay 3 ramas del gobierno? Que son poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. ¿Por qué son 3? Por los controles y equilibrios. Checks, controles. Son checks and balances y equilibrios. Checks and balances, que significa que los poderes y las responsabilidades se dividen de una manera independiente entre esas 3 ramas del gobierno. Eso es checks and balances, controles y equilibrios. Vamos a escuchar la pregunta una vez más y responder esta pregunta. There are 3 branches of government. Why? Checks and balances. Muy bien trabajo, estimados amigos. Entonces, ahora nosotros vamos a repasar todo el material que ya hemos aprendido hoy, pero antes de todo quería invitarles para suscribirse a nuestro canal y pulsar el botón debajo del video para suscribirse a su clase gratis. Eso va a ser la entrevista de prueba, donde nosotros vamos a analizar su nivel de preparación y su inglés que necesita para pasar la entrevista de ciudadanía. Entonces, estimados amigos, ahora nosotros vamos a pasar a la repetición de las preguntas cívicas de 1 a 15. Entonces, por favor, responden las preguntas. What is the form of the government of the United States? What is the form of the government of the United States? Republic. Ok, muy bien. What is the supreme law of the land? The Constitution. Muy bien trabajo. Name one thing the U.S. Constitution does. Protects the rights of the people. The U.S. Constitution starts with the words "with the people." What does "with the people" mean? Self-government. How were changes made to the U.S. Constitution? Amendments. What does the Bill of Rights protect? Basic rights of Americans. How many amendments does the Constitution have? 27.
Why is the Declaration of Independence important? It says America is free from British control. What founding document said the American colonies were free from Britain? Declaration of Independence. Name two important ideas from the Declaration of Independence and the U.S. Constitution. Liberty, natural rights. The words life, liberty, and the pursuit of happiness are in what founding document? Declaration of Independence. What is the economic system of the United States? Capitalism. O también puede responder con free market economy. What is the rule of law? Everyone must follow the law. Many documents influence the U.S. Constitution. Name one. Declaration of Independence. There are three branches of government. Why? Checks and balances. Estimados amigos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perder ninguna clase. Nosotros organizamos las clases vive cada día de lunes a viernes a las 6 de la tarde, hora de Nueva York. Por favor, comparten el link de nuestro canal con sus amigos que están preparándose para la entrevista de naturalización. En nuestras clases, nosotros abordamos no solamente 128 preguntas cívicas, sino también test de lectura, test de escritura y, lo que es más importante, charla oral sobre preguntas del formulario N400. Si usted conoce a alguien con la entrevista pronto, pásele este canal. Entonces, en nuestra escuela también podemos tener clases individuales en Zoom según su horario. En nuestra clase, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener evaluación de su nivel de inglés. Vamos a elaborar nuestras respuestas a las preguntas más difíciles que aparecen en la entrevista de naturalización y vamos a prepararnos bajo su propio formulario N400 con sus preguntas y respuestas personalizadas. Para reservar la clase de prueba, ponen like en este video y pasen por el link debajo de este video. Nosotros vamos a vernos en Zoom y nosotros vamos a tener nuestra clase. Yo espero que eso les ayude a prepararse para la entrevista de ciudadanía estadounidense y pasarlo con éxito. Estimados amigos, les agradezco mucho a todos por nuestra lección brillante. Nosotros vemos mañana a 6 de la tarde, hora de Nueva York, en este canal de YouTube. Yo he tenido mucho gusto de trabajar con ustedes. Muchísimas gracias. Les deseo una bonita tarde. Nos vemos mañana.